Aló, soy Xanox y en el vídeo de hoy os enseñaré 10 tips de dibujo con los que podrás mejorar de manera drástica tus ilustraciones. Dicho esto, vamos al grano y empecemos. Tip número 1. Nunca, y cuando digo nunca, es nunca, sombrees con negro. Esto hará que tus dibujos se vean mucho más sucios y oscuros que como se deberían ver. En lugar de eso, puedes utilizar una capa en modo multiplicar y con baja opacidad y usando el color base, podrás sombrear tus dibujos. O puedes suscribirte a mi canal para descubrir el método que yo mismo utilizo en mis dibujos y el cual me ha ayudado a mejorar mi manera de colorear en el que estoy trabajando. Guiño guiño, codo codo, suscríbete por favor. Tip número 2. Usa referencias a la hora de dibujar. Nadie puede recordar a la perfección cómo se ven todas las cosas, a no ser que tenga mucha práctica en ello. A la hora de dibujar cosas con las que no estés acostumbrado, usa referencias. Esto hará que tu dibujo mejore mucho y conseguirás aprender más en el proceso. Tip número 3. A la hora de dibujar, si quieres conseguir unos colores más vibrantes o que tu dibujo se vea mucho más colorido, asegúrate de poner un color más saturado entre tu color base y la sombra. Esto ayudará a que tu dibujo y sobre todo la piel de tus personajes se vea con mucho más vida y hará que tu paleta de colores se vea mucho mejor. Tip número 4. Si estás dibujando en digital, te aconsejo que nombres tus capas y las dividas por carpetas. Sí, lo sé, qué pereza, ¿no? Pero más pereza, y ya te lo digo yo, te va a dar buscar una capa en concreto entre 70, que ya me ha pasado. Tip número 5. Si no sabes qué colores utilizar para un dibujo, te aconsejo que busques paletas prefabricadas en internet. Te recomiendo páginas como el mismo Google, que metiéndote en imágenes y buscando paletas de colores ya te salen muchísimas, o las que yo más utilizo, que son Pinterest o Colors. Esta última ya te digo yo que me ha salvado más de un dibujo. Tip número 6. Voltea el lienzo. Sí, soy consciente del extremo terror que es haber terminado tu dibujo, una obra maestra, un 10 de 10, God, 0 fallos, voltear el lienzo por mera curiosidad y que te entre automáticamente depresión. Pero si no hacemos esto nunca mejoraremos y nunca nos daremos cuenta de esos fallos que tenemos a la hora de dibujar. Mi consejo para que no te entre esa depresión es irlo haciendo a la vez que dibujas, sobre todo antes de ponerte a delinear, dado que es el momento donde podrás corregir más fallos y así al menos no te deprimirás tanto. Tip número 7. Si al entintar tu boceto tu liner se ve súper simple, sin vida y aburrido, intenta cosas como ir cambiando el grosor de la línea o trabajar con pinceles los cuales tengan mucha textura. Estas dos cosas ya te digo yo que salvan dibujos. Tip número 8. Al entintar, usa trazos largos y seguros. No te preocupes por fallar, sobre todo si estás en digital, que para algo existe el Control Z. Al hacer esto, conseguirás un liner mucho más bonito y limpio. Tip número 9. No hagas liner. ¿Con esto quiero decir que no debes hacer liner? Por supuesto que no. Si te sientes cómodo haciéndolo y te gusta, entonces hazlo, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decir con esto es que no necesitas hacerlo. De hecho, yo rara vez hago liner. En lugar de eso, puedes limpiar tu boceto. Esto te ayudará a que tu dibujo se vea mucho más vivo, al menos en mi caso. Vamos con el tip final. Tip número 10. Dibuja. Sí, ya sé, típico comentario de artista genérico, pero es que al final del día es cierto. A veces nos centramos mucho en analizar artistas, en vernos 379 tutoriales sobre cómo dibujar tal cosa, buscando 101 trucos que nos ayuden a mejorar. Y eso está bien, no tiene nada de malo, pero al final aprender a dibujar es algo que toma mucho tiempo y que solo se consigue con esfuerzo. No existe ningún truco mágico que te enseñe a dibujar de la noche a la mañana, porque al final del día el único que te puede hacer mejorar en el dibujo o en cualquier ámbito de la vida eres tú mismo. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima, que esto se ha puesto un poco raro. Dúchate, ponte recto, come bien y nos vemos en la próxima. Adiós.